За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1, мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну político, знищивши главу держави. Estas fueron las desesperadas palabras del presidente de Ucrania un día después del inicio de la invasión rusa. Palabras de un hombre que hace tan solo unos años tocaba el piano en televisión, sin manos y con los pantalones por los tobillos. Volodímir Zelenski ha experimentado una transformación extraordinaria, de showman que bailaba con zapatos de tacón a líder de un país en guerra vestido de verde oliva. Su forma de comunicar a golpe de selfies y vídeos filmados con su celular le ha hecho ganar la simpatía de muchos, dentro y fuera de Ucrania. Дякую. También ha recibido ovaciones cerradas de políticos en medio planeta. Analistas apuntan que su relativo éxito frente a la invasión de Rusia se basa en lo que dice y en cómo lo dice. Pero, ¿cuáles son las claves de la comunicación de Zelenski? Se lo explicamos en este vídeo. The skills that are required of playing a president are kind of the skills required for the public presentation of a presidency. Es sabido que antes de convertirse en presidente de Ucrania, Zelenski tuvo una carrera en el mundo del espectáculo. En 2006 ganó un concurso de baile emitido en la televisión ucraniana. También dobló al ucraniano la película infantil Paddington. Después dio el salto a una serie satírica en la que representaba a un profesor de secundaria que era elegido inesperadamente presidente de Ucrania. I'm convinced that his experience as an actor is definitely an asset for him. The ability to have presence, the ability to remember lines, to read a speech without it being clear that you are reading. All of those things from Zelenski's prior background as an actor come into very good use as the leader of Ukraine. Habilidades más necesarias que nunca en la era de la comunicación digital de masas. That's probably what you need. You need to be informal. You need to be meme-worthy. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Palabras desafiantes de Zelenski rodeado por los integrantes de su gabinete de gobierno. Respondía así a los rumores sobre su presunta huida del país. El vídeo de 32 segundos y grabado al estilo de un selfie fue filmado en las calles de Kiev, un material idóneo para hacerse viral. What he does with that video is he has all the tropes that you need to be successful in the social media age. It's short, it's informal, it's colloquial. And that's something that they've always been effective. That's why Zelensky is the president of Ukraine, is because they were effective in communicating to young Ukrainians through precisely these type of social media outlets. Zelenski lideró una heterodoxa campaña electoral en 2019 en la que sacó a relucir su fama como actor. Dio pocas entrevistas. En lugar de por los medios tradicionales, apostó por las redes sociales. Literally within a few months, they had set up a campaign based around social media, using Instagram instead of Twitter, for instance. Twitter was something they thought was for political nerds and journalists. Instagram was the media to reach ordinary people who weren't very political and weren't following the news in any much detail. La estrategia tuvo éxito y desembocó en una victoria inesperada y aplastante. Pero Zelenski fracasó en una de sus mayores promesas de campaña: poner fin a la guerra en el este de Ucrania. Su nombre también apareció en los papeles de Pandora. La investigación de una red periodística internacional reveló que tuvo lazos con compañías en paraísos fiscales. Eso no sentó bien entre la población ucraniana porque Zelenski había prometido acabar con la corrupción. Su índice de aprobación había tocado fondo antes de que Rusia comenzase la invasión, pero desde entonces el apoyo público a Zelenski se ha disparado por encima del 90%. Even people who were definitely his political opponents before that are giving him recognition for what he's achieved in terms of the communication within the country, in terms of his decision not to leave Kiev when it seemed in those early days that Russia would roll into Kiev within a matter of days, when he told the Americans that he needed ammunition and not a ride. Бути чи не бути? Ви добре знаєте це шекспірівське питання. Згадайте Перл-Харбор. Страшний, трагічний ранок 7 грудня 41-го року, коли
Ваше небо було чорним від атакуючих вас літаків. Згадайте. Канцлер Шольц. Руйнуйте. Desde el inicio de la guerra, Zelenski ha protagonizado un tour virtual por medio mundo para pedir el apoyo a su causa ante diversos parlamentos. Su mensaje fue siempre el mismo, pero lo fue adaptando según la audiencia. When he is addressing a foreign parliament, he has been primed on the key elements of national history that he should touch upon, that will lead his listeners to identify with the Ukrainian cause in this particular moment. Zelenski, en efecto, consiguió que sus oyentes se identificasen con Ucrania. Alemania, por ejemplo, decidió enviar armas al país. Sin embargo, los aliados occidentales no han respondido a una de sus principales demandas, el establecimiento de una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. La OTAN considera que ello supondría un enfrentamiento militar directo con Rusia. Otros apuntan que Zelenski pide deliberadamente más de lo que espera conseguir. Esas peticiones maximalistas no serían más que una calculada estrategia de comunicación. I think he knows that if NATO actually fighting in Ukraine, it would start a third world war. But nevertheless, he asked, for example, for no-fly zones in Ukraine to avoid Russian bombardments. And the US Congress could not offer him that, but they decided to send more anti-aircraft guns. Y más allá de la población ucraniana y de los líderes extranjeros, Zelenski tiene otra audiencia en mente. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам как гражданин Украины. Este es Zelenski en la víspera de la invasión. Con este mensaje buscó diferenciarse de su homólogo ruso, Volodímir Putin. He's certainly the antithesis to Putin in terms of his communication strategy. So Putin has been giving hour-long lectures about obscure aspects of Russian and Ukrainian history. Zelensky has been able to do these shorter, attention-grabbing, and spreadable ideas, much more so than Putin has. Pero no es solo la estrategia de comunicación lo que contrapone a Zelenski con Putin. El mandatario ruso es conocido por la proyección de una hipermasculinidad. The word macho was almost perfectly positioned to describe Putin because he is very keen to present himself as shirtless on horseback and as an excellent athlete, succeeding at having power over other people through the use of his body. Zelensky is not concerned with those things, and it would be tempting to say that this is post-masculinity, but in fact I think it's just a different kind of way of being a man in the world, one that is not quite so concerned about maintaining its dignity and its status as man all the time. Zelenski se presenta en público sin afitar, exhausto e incluso vulnerable, pero sin perder nunca la determinación. We look at him and we see someone who is an ordinary person who's been called upon to do something extraordinary, and that, to many of us, feels heroic. So he is, in an odd sense, heroic precisely because he's not a natural-born hero. De showman a líder en guerra, este es Volodímir Zelenski, un presidente obligado a interpretar un papel que probablemente nunca quiso asumir.